Bueno, creo que ya estamos preparados y listos para poder iniciar esta clase, hermanos. Estamos en la lección número 3 de esta materia de historia de la iglesia. Así es que vamos ya preparándonos para iniciar entonces esta clase, ya que Dios así lo ha permitido. Vamos a desarrollar esta lección número 3. Así vamos avanzando, hermanos, poco a poco introduciéndonos más acerca del contenido de este material, de esta materia, de historia de la iglesia. Estaré compartiendo la pantalla ya con ustedes para iniciar entonces nuestra clase. Espero que ustedes estén bien, hermanos, que estén siempre siendo bendecidos, recibiendo muchas bendiciones de parte de Dios. Para mí, en lo personal, siempre es un placer estar con ustedes, poder estar listos para iniciar una nueva clase. Así que sin más pérdida de tiempo, hermanos, comenzamos entonces con la lección número 3 de Historia de la Iglesia, la lección número 3. Y en esta lección número 3 de Historia de la Iglesia vamos a estar desarrollando unos temas bonitos. Por una parte, son muy bonitos, son muy interesantes, pero por otro lado, cuesta poder entender también algunos aspectos de la historia, de lo que tiene que ver en relación con la iglesia, porque estaremos hablando acerca de desafíos. Bueno, número uno, filosofías. Estaremos hablando algunas filosofías o algunas corrientes de pensamientos, algunos tipos de pensamientos que estaban presentes y que formaron parte en el tiempo en el cual nació la iglesia. Así como habían aquellas religiones judías en los tiempos de Jesús, así como habían aquellas religiones paganas y los dioses paganos también en los tiempos de Jesús y en los tiempos también cuando nació la iglesia. De igual manera, cuando en los tiempos de Jesús y también cuando la iglesia nació, cuando la iglesia comenzó, hermanos, a desarrollarse, a crecer o a expandirse, la iglesia, pues habían diferentes corrientes de pensamientos de estos filósofos. Por lo tanto, vamos a estar mirando algunas filosofías de algunos filósofos, algunas corrientes de pensamiento de algunos filósofos, y estaremos también en la segunda parte de esta lección número 3, estaremos estudiando algunos desafíos de la iglesia, algunas barreras, algunos problemas de la iglesia que la iglesia tuvo que enfrentar en su nacimiento y también en su desarrollo, ¿no? En su expansión. Algunos desafíos, vamos a estar también algunos retos de la iglesia, problemas de la iglesia, algunos barreras o obstáculos que tuvo que enfrentar a la iglesia y que tenía que sobrepasar, ¿verdad? Estos desafíos. Eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Es una clase, como les digo, es muy interesante, es muy bonita, pero también algunos aspectos que también pues cuesta comprenderlos a su totalidad. Recuerde que son pensamientos, ¿verdad? Corrientes de pensamiento de algunos filósofos. Tengo aquí ¿verdad? Algunas fotografías de algunos de ellos, como entre ellos Sócrates, ¿verdad? Tenemos por aquí como lo que es Platón, entre otros. Luego tenemos por aquí algunos, como les digo, ¿verdad? Algunos desafíos que tuvo que enfrentar la iglesia, que pues, quiera o no, la iglesia se vio involucrada o se vio como en una situación difícil, pero que en realidad era necesario, ¿verdad? Que la iglesia pudiera sobresalir, pudiera sobrepasar esos obstáculos, esos desafíos a los cuales se enfrentó en un determinado tiempo. Bien, entonces vamos, hermanos, al desarrollo y vamos a estar entonces estudiando por aquí.
Si usted tiene conocimiento de lo que vamos a estudiar, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues puede usted leer este material, mirar este material. Y si usted quiere, hermano, puede también investigar. Yo siempre les he dicho, hermanos, que usted puede también seguir investigando, ¿no? No quedarse solamente con el material que nosotros compartimos como maestros, sino que usted tiene la libertad de seguir averiguando, de seguir investigando más acerca del contenido de las materias que nosotros vamos compartiendo con ustedes. La iglesia y los filósofos, eso es lo que vamos a mirar aquí. La palabra filosofía está formada de dos palabras griegas, la palabra filo, que significa amor, y la palabra sofía, que significa sabiduría. Filosofía es entonces amor a la sabiduría. Sabiduría en todas las áreas de la vida, como conocimiento de la mente, como conocimiento del cuerpo, conocimiento del alma, conocimiento, sabiduría de la conciencia, de la ética, del lenguaje, de la moral, etcétera. Hubo pensadores o filósofos entre los griegos, egipcios, romanos y probablemente allá por Babilonia, hermanos, Babilonia o sirios o asirios, en aquellas naciones grandes, ¿no? En aquellos tiempos, donde sin duda pues habían pensadores y habían filósofos, pero entre los más destacados, los filósofos griegos, algunos romanos y algunos también egipcios. Pero en esta clase nos limitaremos otra vez a estudiar algunos filósofos griegos, algunos filósofos griegos, ¿verdad? Judíos griegos, y algunos realmente helenísticos. Vamos a mirar el primero de ellos y cuál era su manera de pensar. Los filósofos griegos, el mundo del primer siglo fue influenciado por una cadena de varios filósofos, quienes iniciaron muchísimas creencias, las cuales vinieron a establecer el pensamiento de la gente en general, o vinieron a establecerse como la forma de pensar de la gente general, no solamente de la gente común, sino que también de la gente más educada, ¿no? De la gente de la clase alta, no solamente de la clase baja, sino de la gente, hermanos, en general. Es que estos pensamientos de estos filósofos, las filosofías, esas corrientes filosóficas vinieron a establecerse como la manera de pensar de la gente. Es como la manera, es como la gente pensaba, ¿no? ¿Por qué? Porque estos filósofos introdujeron sus pensamientos, sus filosofías, su manera de pensar, la manera de ver las cosas. Entonces la gente en general, no solamente una clase de gente, sino que la gente en general, ellos creyeron y aceptaron ese tipo de filosofías, ese tipo de idea y de pensamiento de estos filósofos y lo hicieron algo normal, un pensamiento normal. Entre ellos tenemos a este filósofo conocido como Heráclito, de la ciudad de Éfeso, que existió en el año 490 antes de Cristo, filósofo y escritor griego nativo de Éfeso, ciudad de Jonia, en Asia Menor, en la costa occidental, en lo que hoy es Turquía. Heráclito enseñaba que el mundo, oiga bien, que el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado, decía él, en su forma de pensar, es que el mundo no había sido creado. Él pensaba y creía que el mundo no había sido creado por ningún Dios y por ningún hombre. No, bueno, está bien, ¿no? Que no había sido creado por el hombre, pero también creía que no había sido creado, no era producto de un Dios, de la creación, de un Dios, sino que es y será, decía él, un fuego vivo, ¿verdad? El mundo es como un fuego que siempre está ardiente, que siempre está vivo, que se enciende y se apaga de acuerdo a las leyes, es decir, que cambia, que cambiaba de acuerdo a las leyes de la naturaleza.
En la continua transformación, decía Heráclito, está la esencia de todas las cosas. El mundo está, decía Heráclito, en constante movimiento, ¿verdad? El mundo está en constante cambio, en constante movimiento. No podemos decir que las cosas son así, porque las cosas para Heráclito eran y no eran, y todo dependía de los cambios del universo, de esos del movimiento del universo. Una de las filosofías también de Heráclito era que todo lo existente, ¿verdad? Todo lo que existe, todo lo real, decía él, todo lo que se ve, es lo físico, eso es lo físico. Y no hay nada más, ¿verdad? No hay nada más, más allá, o no hay nada más allá fuera de él, fuera de lo existente, fuera de lo físico, fuera de todo lo material, de todo lo que nosotros miramos, decía Heráclito, no hay nada más allá. Todo fluye y nada permanece para siempre. Nada se queda fijo para siempre, decía Heráclito. Nadie se baña en las mismas aguas del río dos veces, porque el agua siempre está fluyendo. Él así miraba el mundo, como un mundo en constante cambio, como un mundo en constante movimiento. Eran algunas de sus teorías. Según Heráclito, el cultivo del conocimiento, ojo aquí, el cultivo del conocimiento es beneficioso y eso está bien, ¿no? Decía, esto es beneficioso para el alma, es beneficioso para el espíritu. Los cristianos creemos que lo físico, hermanos, no lo es todo, sino que está Dios, ¿verdad? Sino que está Dios, que es espíritu, fuera de las cosas materiales o detrás de las cosas materiales, detrás de todo lo creado, está Dios. No todo lo material lo es todo, no solo lo que miramos no lo es todo, no solamente lo físico lo es todo. Los cristianos creemos que Dios es espíritu, que hay algo más de lo material, que hay algo detrás de lo material que le dio vida a las cosas materiales. Y ese ser se llama Dios, ¿verdad? Dios que es espíritu, como dice Juan capítulo 4 y el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarlo. Entonces la creencia de Heráclito, su filosofía, su corriente filosófica, su manera de pensar era esta, ¿no? Que todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo material, eso es todo y no hay nada más de las cosas materiales, no tomando en cuenta a Dios que le dio origen a todas las cosas materiales. Veamos otro filósofo, también de Atenas, un filósofo griego, que existió allá por el año 500 antes de Cristo. Estamos hablando de Anaxágoras. Anaxágoras, maestro de Sócrates, era maestro de este otro filósofo llamado Sócrates, de la ciudad de Clazomenas. Estableció la idea del naus. ¿Qué decíamos de Heráclito? Heráclito, su forma de pensar es que, decía él, que el mundo es como un fuego, ¿verdad? Es como un fuego vivo o un fuego ardiente, que dice Anaxágoras. Anaxágoras dice que él estableció la idea del naos. Él cree, él creía en una fuerza interior o en un movimiento interior, una mente o un espíritu, en griego, una especie de fuerza poderosa que pone en orden y crea animales, humanos, flores y árboles, etcétera. El origen de todo, de la materia, decía Anaxágoras, el origen de la materia o de todo lo de la materia está en la mente. La mente le dio orden a todas las cosas. Bueno, es que realmente, si nosotros analizamos, él tiene razón porque una mente divina le dio origen a todas las cosas y una mente divina le dio y puso en orden todas las cosas cuando las cosas en el principio estaban desordenadas y la tierra estaba vacía, como dice Génesis en el capítulo 1. Pero él creía en una mente que le dio orden a todas las cosas que estaban cuando las cosas estaban en caos.
cuando todo era un desorden. Todo se confundía, lo seco, lo mojado, el cielo, la tierra, la luz, la oscuridad. Pero ese movimiento que él le llamó naus, esa fuerza que él le llamaba naus, le dio orden a todas las cosas. Los cristianos creemos, ¿verdad? Creemos que realmente que todas estas cosas vinieron de parte de Dios, o le llamamos realmente Dios, o que todas estas cosas vinieron de Dios. No de una fuerza, no de un movimiento conocido como el Naus, sino que realmente quien puso en orden todas las cosas, quien creó todas las cosas, realmente es Dios con su mente divina. Tenemos también otro filósofo, también griego, ¿no? Llamado Sócrates. Este existió allá por el año 450 antes de Cristo, maestro de Platón. Sócrates era de una familia pobre, por eso es conocido como el filósofo que caminaba descalzo. Aunque no dejó nada escrito, lo que sabemos de él lo sabemos de su discípulo Platón, pues al parecer Sócrates no sabía leer ni escribir. Sócrates era labrador de piedras, el cual era el oficio de su padre, pero también fue militar. En la edad adulta se dedicó a la filosofía, pues su padre al morir le dejó una pequeña herencia y ya no tenía que trabajar. Fue causa de corromper, fue acusado de corromper a los jóvenes y al final le dieron muerte obligándolo que tomara veneno. ¿Y por qué fue acusado de corromper a los jóvenes? Porque como él lo tenía todo, como él tenía las cosas que, bueno, necesarias, él no tenía que trabajar. Y entonces él motivaba a los demás a hacer lo mismo, a no trabajar y a vivir una vida de holgazanería, no una vida holgada, es decir, una vida cómoda, no trabajando. Su objeto principal, su objeto principal fue averiguar el propósito de la vida, el propósito del hombre y su moralidad. La moralidad basada en una mente correcta, al fin que produjera cuatro virtudes: prudencia, valor, dominio propio y justicia. Se basó en la moralidad, en que una mente correcta produce una vida correcta. Una moralidad correcta produce una vida correcta. El pensamiento está bien, el pensamiento está correcto. ¿Dónde está realmente lo malo de la filosofía entonces de él? ¿Dónde está? Decía él conectó la mente y las acciones que hacemos. El hombre sabio, decía él, el hombre sabio hace cosas buenas y el tonto hace cosas malas. Sócrates creía que el hombre entonces, aquí donde está lo malo de la filosofía de Sócrates, porque él decía o él creía que el hombre no necesita a Dios. Su moralidad lo va a llevar a hacer cosas buenas y su moralidad lo va a llevar a hacer cosas malas, su tontera, como decía él, ¿verdad? El hombre tonto hace cosas malas, pero el hombre sabio hace cosas buenas. Por lo tanto, no necesita a Dios. Bueno, los cristianos sabemos que Dios es el que capacita, hermanos, al hombre para toda buena obra. El cristiano sabe que Dios es el que puede transformar la mente y el corazón del hombre, puede cambiar la inmoralidad a la moralidad, puede cambiar de lo necio a lo sabio. Dios puede transformar al hombre para que el hombre pueda hacer cosas buenas. Pero siempre y cuando también el hombre tiene libre albedrío para poder creer a Dios, para poder seguir los consejos de Dios y transformar su vida o desechar los consejos de Dios, no obedecer los consejos de Dios y entonces corromper su vida. Esto queda al libre albedrío del hombre. Esto era la forma de pensar entonces de Sócrates. Mire, y con todos estos pensamientos y filosofías, es el tiempo en el cual ¿cómo se llama? Era la forma de pensar, ¿no?
Es la forma de pensar en los tiempos o en el tiempo en el cual vino Jesús y en el tiempo también en el cual nació la iglesia del Señor y se desarrolló también. Veamos Platón. Este cuarto filósofo, también griego, del año 427 antes de Cristo. Él decía, el alma es inmortal, ¿verdad? El alma es inmortal. El cuerpo muere, decía él. Él creía en el cuerpo y creía en el alma. Pero el alma, decía él, esto es inmortal y el cuerpo muere. Son dos cosas distintas, decía Platón. El cuerpo muere, pero el alma continúa. Creyó en la transmigración del alma, es decir, en la reencarnación del alma después de la muerte, que se reencarna en otro ser vivo. Creía que no importa lo que hagamos con el cuerpo, pues no afecta el alma. Los cristianos sabemos, hermanos, que las acciones del cuerpo contaminan el alma. Por eso es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hizo cosas buenas, va a recibir retribuciones buenas y si hizo lo malo, va a recibir también retribuciones malas. Pero todo depende de lo que nosotros, de las acciones que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. No como decía Platón, que las acciones del cuerpo no contamina el alma. Nosotros sabemos que todo hecho, toda acción que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, que es material, contamina nuestra alma. También dice que el alma, Dios dice que el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Y peca con su cuerpo, el alma peca con su cuerpo. Esta era la forma, la filosofía de pensar de Platón. Veamos entonces otro, el quinto filósofo, Aristóteles, año 380 antes de Cristo, creador de la filosofía, el primer motor, Premium Movens, ¿verdad? El primer movimiento. Creía que hubo un motor que le dio origen a todas las cosas. Hubo algo o alguien detrás de cada cosa creada. Creía en el principio de la causa y efecto. Algo o alguien, decía, decía este filósofo llamado Aristóteles, ¿verdad? Alguien o algo causó todo. Él creía que alguien o algo estaba detrás de todo. Eso es lo que creía él, ¿no? Él le llamó como el primer motor. Pero realmente, aunque él creía que algo o alguien, él estaba detrás de todas las cosas creadas, pero no le daba el crédito, ¿verdad? No le daba el reconocimiento a Dios. Los cristianos, a ese motor que le dio origen, que le dio vida a todas las cosas, le llamamos Dios, según Génesis capítulo 1, el versículo 1. Y creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces Dios es el creador, no hay un primer motor. Y si hay un primer motor, premium movens, ese es Dios, ¿verdad? Quien le dio origen a todas las cosas. Ese es ese motor que dio vida a todas las cosas. Vamos a ver Epicuro, influido por Sócrates, incluido también por Platón. ¿Qué decía Epicuro? Todo es materia, aún los dioses y el alma de los seres humanos, todo es materia. Con la muerte, decía él, termina todo, porque todo es materia. Para Epicuro, no hay vida después de la muerte, ni tampoco resurrección. Epicuro dijo, el placer, que es el principio y es el fin de una vida feliz. Así que hay que aprovechar y disfrutar todo a lo máximo. ¿Para qué? Para poder vivir una vida feliz. Porque una vez el cuerpo muere, una vez llega la muerte, allí se termina todo. Así que hay que disfrutar porque el placer es el principio y es el fin, decía él, de una vida feliz. Así que hay que aprovechar y disfrutar todo
a lo máximo mientras estemos vivos. En Hechos capítulo 17, el versículo 18, Pablo llegó hablando a los atenienses acerca de la resurrección para debatir esta manera de pensar, esta filosofía, esta corriente de pensamiento de Epicuro. Veamos el número 7, otra corriente, el estoicismo del filósofo Cleantes 300 años antes de Cristo y del filósofo Zenón de Sitio 265 antes de Cristo. Veamos estas corrientes filosóficas. Se basaba en el dominio de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la capacidad y de la razón. Su objeto era alcanzar la felicidad y la sabiduría, no tomando en cuenta las comodidades, no tomando en cuenta lo material, los bienes materiales y la fortuna. La verdadera felicidad, decía Zenón y decía el estoicismo, bueno, decía esta corriente de estoico, porque estamos hablando de estoico y estamos hablando de Cleantes y estamos hablando de Zenón, tres filósofos, ¿verdad? La verdadera felicidad, decían ellos, no está en las cosas materiales, sino en ser libres del dolor. Para ser feliz, decía, uno debe de controlar las pasiones, es decir, que las pasiones no causen dolor, tener dominio propio. Su Dios era como un fuego eterno o un calor vital. Disfrutar la vida es no sentir dolor. Para los estoicos, el alma es como un fuego eterno que cuando se muere, su ser regresa a formar parte de ese fuego eterno. Es decir, el alma perdura para siempre, porque es va a un fuego eterno o es un fuego eterno, ¿no? Entre todos estos razonamientos, hermanos, y pensamientos, vino Jesús y entre todos estos razonamientos y pensamientos nació la iglesia y se desenvolvió la iglesia. No fue nada fácil, hermanos, para Jesús. No fue nada fácil para, para la iglesia. No fue nada fácil para los apóstoles en medio de ese mundo, con esa forma de pensar o en medio de en medio de ese mundo pensante de esa manera. No fue nada fácil para Jesús. No fue nada fácil para los apóstoles, para la iglesia, hermanos, poder difundir la doctrina, poder difundir el evangelio, difundir la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, estos eran las filosofías o los filósofos en relación a la iglesia y en relación a Jesucristo mismo. No dudo que cuando Jesús estaba o enseñaba, muchos que estaban escuchándole, muchos que llegaban a verle, muchos que le seguían, tenían esta forma de razonar, tenían todas estas formas de pensar muy variadas. Y cuando los apóstoles también comenzaron a enseñar, cuando la iglesia comenzó, hermanos, a desarrollarse o a expandirse o a extenderse, también los apóstoles, hermanos, tuvieron que enfrentar y debatir y ¿cómo se llama? Trabajar en contra de este tipo de corrientes filosóficas con sus diferentes formas, hermanos, de ver la vida, de ver el cuerpo, de ver el alma, de ver todas las cosas. No fue nada fácil para la iglesia en medio de este mundo pensante de esta manera. Hoy vamos a ver un poquito, ¿verdad? La segunda parte acerca de los desafíos, hermanos, de la iglesia. Y así como si hacemos, hermano, una aplicación de la iglesia en el primer siglo, en comparación o en medio de esta forma de pensar o estas corrientes filosóficas, realmente en este tiempo, pues no es, hermanos, la excepción. Porque en este tiempo también hay diferentes hermanos o todavía circulan estas diferentes formas de pensar, estas diferentes formas de ver a la vida, ¿no? Personas, hermanos, que creen en los extraterrestres, personas, hermanos, que creen ¿cómo se llama?
en diferentes tipos de seres angelicales, personas que creen en diferentes tipos de cosas que son o no son, como los que ellos le llaman los espíritus, los que ellos le llaman los fantasmas, etcétera, ¿no? En medio también de este tipo de pensamientos, forma de pensar, también la iglesia, hermano, se encuentra también en este tiempo y otros más que a lo mejor usted tiene en mente, ¿no? Bueno, veamos entonces desafíos de la iglesia. Un desafío, hermano, son problemas. Un desafío es como una oposición. Un desafío es como una barrera. Un desafío es como un obstáculo que uno enfrenta, hermanos, en la vida y que hay que superarlo, hay que seguir adelante, ¿no? Son desafíos, son retos, hermanos, que uno debe de sobrepasar, uno debe de saltar para ir adelante, pero hay que enfrentarlos, hay que hacerle frente, ¿no? Uno de los desafíos que la iglesia, hermanos, en el primer siglo enfrentó fue la persecución o enfrentar la persecución de los mismos judíos, los de su misma, los de su misma sangre, hermanos, sus mismos paisanos, como le llamamos, ¿no? Enfrentar las persecuciones de sus mismos paisanos, de los mismos judíos. Y esto encontramos en Hechos en el capítulo 4 y el versículo 5 al 7. Encontramos, hermanos, algo de estos desafíos, de estas, de estas persecuciones que enfrentó la iglesia de ellos mismos, hermanos, de los mismos judíos, los de su mismo pueblo. En Hechos capítulo 4, versículo 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y oponiéndose y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Cuando estaban juzgando, hermanos, al apóstol Pedro y al apóstol Juan acerca del milagro, ¿verdad? Acerca del milagro que habían hecho en la curación del cojo. Pedro y Juan están entonces hasta el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba formado por judíos, hermanos, por los de su misma nación, los de su mismo pueblo. Y ahora Pedro y Juan, como cristianos, como judíos, están enfrentando entonces, eh, digamos, estas amenazas, este acecho, pues, de los de su misma sangre. Luego tenemos también en el capítulo 6, hermanos, y el versículo 15. Tenemos también aquí respecto del hermano Esteban. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, formados también por judíos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero ahí están, hermanos, los del concilio, acusando también a Esteban, en contra también de Esteban. Y en el capítulo 7 y el versículo 54, encontramos también aquí, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, en el concilio, hermanos, los judíos mismos, las autoridades judías. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, otra vez, las autoridades judías, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Saulo era un judío fariseo que también persiguió a la iglesia
Entonces no encontramos solamente aquí el Sanedrín o el concilio, las autoridades judías ya persiguiendo y haciendo daño a los cristianos, a la iglesia, en este caso al hermano Esteban y al hermano Pedro y también a Juan, sino también encontramos aquí Pablo mismo siendo un judío fariseo, persigue también a la iglesia en Hechos capítulo 8 y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y dice y dice en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, hablando de Pablo, un judío fariseo, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y esa fue, hermano, el primer desafío, el primer reto, el primer problema que tuvo que enfrentar a la iglesia de los de su misma gente, los de sus mismos paisanos, los de su mismo pueblo, los de su mismo nación, hermanos, en contra de la iglesia, en contra de los primeros hermanos. Veamos el segundo desafío, enfrentar persecuciones por el imperio romano. La iglesia iba a enfrentar este otro problema, esta otra barrera, este otro obstáculo, esta otra situación difícil, hermano, enfrentar la persecución por el imperio romano. Jesucristo dijo en Mateo 24:2, ¿ves todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, que no sea destruido, profetizando acerca de la destrucción, hermanos, de Jerusalén. Sí, de Jerusalén, profetizando, hermanos, cómo el imperio romano iba a destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70, lo cual sucedió. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 26, a causa de las dificultades, dijo el apóstol Pablo, a causa de las persecuciones que sufría la iglesia de parte del imperio romano, Pablo escribió, bueno le fuera al hombre quedarse sin casarse, ¿sí? En 1 Corintios 7:30 y Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo, dijo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que el juicio de Dios, porque esto vino como juicio de Dios, la destrucción, hermanos, de Jerusalén, vino como un castigo de Dios, como un juicio de Dios sobre Jerusalén por lo que ellos hicieron con su hijo, ¿no? Entonces Dios iba a utilizar al imperio romano para castigar a su pueblo, para castigar a Jerusalén, a los judíos. Y esto entonces fue lo que escribió Pablo y Pedro. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y Apocalipsis 1:1 dice las cosas que van a suceder pronto. Bueno, miramos entonces el segundo desafío, el segundo problema, hermano, que tuvo que enfrentar a la iglesia fue la destrucción o la persecución por parte del imperio romano, la acechanza, la oposición de parte del imperio romano. No solamente los de su misma gente, sino ahora, ¿verdad? Por parte del imperio romano, por parte de otras naciones, por parte de extranjeros como el imperio romano. Veamos un tercer desafío. El tercer desafío era enfrentar los ataques también, hermanos, los ataques por falsos líderes o falsos maestros. Quizás estos no solamente judaizantes, sino también estos filósofos que nosotros hemos mirado, hermanos, anteriormente. Entonces, que quierase o no, tenían cierta influencia, tenían cierto poder en la sociedad judía de aquel tiempo y también se habían de alguna manera involucrado, se habían infiltrado también en la iglesia, ¿no? Entonces, enfrentar los ataques por falsos hermanos o falsos maestros, según encontramos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 versículo 29 en adelante.
29 y 30, porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, hablando de la iglesia, hablando de los líderes, de los obispos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos, porque por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Entonces miramos aquí, ¿de dónde iban a venir los ataques? ¿De dónde iban a venir, hermanos, las acechanzas para la iglesia? De adentro, hermano, de adentro, de los mismos líderes de la iglesia, de los mismos obispos de la iglesia, falsos maestros que por sus conveniencias iban a arrastrar, iban a hacer mucho daño a la iglesia. En primera de Timoteo, también en primera Timoteo 4, 1 al 3, también encontramos estas profecías acerca de el daño, ¿verdad? Que iba a sufrir la iglesia de parte de los falsos líderes. Primera de Timoteo 4, 1. Dice así. Pero el Espíritu dice ciertamente o claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y también en 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 3 dice así el apóstol Pablo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo, tú pues sufre penalidades, sufre penas como un buen soldado de Jesucristo. El gnosticismo, hermano, hizo cambiar muchas ideas, ¿verdad? Muchas ideas, muchos conceptos de Jesús y también acerca de la salvación. Otro de los desafíos que la iglesia, hermanos, iba a enfrentar era la circulación de documentos inspirados y no inspirados. Esto era, hermanos, pues una confusión para la iglesia. ¿Qué documentos, qué documentos iban a ser la base para instruir a la iglesia? ¿Cuáles documentos iban a ser los autorizados, verdad? Para poder leerse, para poder instruir, para poder edificar a la iglesia. Muchos escritores, pensando que eran inspirados por Dios, escribieron sus propios evangelios, escribieron sus propias epístolas, y esto causó una gran confusión en las iglesias de Cristo. De ahí surgió la necesidad de establecer cuáles documentos serían los que se usarían en la iglesia. Había que hacer, hermanos, ¿cómo le llaman? Una selección de materiales, de documentos y desechar aquellos que realmente no eran considerados como inspirados por Dios. La palabra canon viene del griego canon, que quiere decir una caña de medir, que luego vino a significar una regla o una norma. Cuando se aplicó a la literatura bíblica era determinar una lista, hicieron un canon o una lista de documentos que vinieran a convertirse en la norma o en la regla escritural para la iglesia. El propósito era considerar cuáles escrituras eran divinamente inspiradas y cuáles no lo eran. Esto era otro desafío para la iglesia, trabajar en la selección o trabajar en esa lista en medio de tantos materiales, de tantos documentos, de tantos escritos, poder seleccionar, poder averiguar e investigar la autoría, la autenticidad de aquellos documentos y poder establecer y cuáles realmente iban a ser los documentos con autoridad
para poder ser utilizados para edificar y para enseñar a la iglesia, cuáles realmente iban a convertirse en la regla o en la norma, pues, de escritura para la iglesia. Así es que no era nada fácil para la iglesia, no le fue nada fácil para la iglesia, pero era necesario que la iglesia pudiera considerar una lista o pudiera tener una regla en cuanto a las escrituras para la iglesia. También se dio en también otro de los desafíos de la iglesia relacionado con el desafío anterior, la transmisión de los documentos inspirados, ¿no? Era necesario, ¿verdad? Que los documentos inspirados era desafío y era una tarea, era un deber de la iglesia que los documentos inspirados, una vez teniendo el canon o esa lista de documentos autorizados, esos documentos, esas escrituras, esas cartas o esos libros se pudieran también transmitir a a otras iglesias. Entonces, o a las congregaciones. Dice que la iglesia en su principio siguió una continuación del judaísmo, reuniéndose en el templo, en las sinagogas, usando las escrituras judías. Para los de la habla griega, la Septuaginta y los demás de las instrucciones de la palabra de Dios era casi en su totalidad hablada por los apóstoles hasta que se terminó de escribir las escrituras del Nuevo Testamento. Se dice que por 400 años los primeros cristianos usaron las sinagogas y la Biblia más usada era la Septuaginta o la versión de los 70, que fue escrita en Alejandría, en Egipto. Pues fue hasta en ese tiempo que empezaron a escribirse las primeras Biblias del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, casi completas. Todos los documentos inspirados fueron los de los apóstoles y líderes inspirados. Eran documentos escritos en diferentes lugares, tiempos, destinatarios, luego copiados, porque no todas las iglesias, hermanos, tenían las epístolas, pero esto llevó tiempo para que pudieran transmitirse, para que pudieran circular y ser enviadas y leídas a las demás congregaciones. En Colosenses capítulo 4 y el versículo 16 encontramos un ejemplo de esto. Colosenses 4 y el versículo 6 dice así. Quiero ver 4:16, perdón. Dice, cuando esta carta, hablando de la carta a los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también, mire, la tarea de la iglesia, el reto de la iglesia o el desafío, haced también o hagan también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, había una carta que había sido enviada también a los laodicenses y esa carta que había sido leída en la Odisea, tenían que leerla también los hermanos de Colosa y la carta de Colosa tenían que leerla también los hermanos de la Odisea. Muchos documentos inspirados a veces fueron rechazados o hermanos fueron puestos en duda. Esto era normal, ¿no? Eso era de esperarse, hermanos, que muchos documentos fueran rechazados, documentos inspirados por Dios fueran rechazados o fueran puestos en duda por su procedencia o hasta averiguar su origen o su procedencia. Este es en cuanto, hermanos, a este desafío, ¿verdad? Transmitir o hacer que circularan estos documentos a todas las congregaciones para que todas las iglesias conocieran acerca de la doctrina, acerca de la verdad, acerca de las instrucciones para las iglesias de parte de los apóstoles, escrita por los apóstoles del Señor. Veamos otra, hermano, otro desafío de la iglesia fue la influencia gnóstica, el gnosticismo. La influencia gnóstica.
y estos habían muchas corrientes, el gnosticismo, igual conocimiento. Los gnósticos decían poseer la verdad superior, por lo tanto se oponían al cristianismo, desde luego, ¿no? Porque ellos pensaban o creían que ellos tenían la verdad, que ellos conocían mejor, que ellos tenían más conocimientos que los cristianos y que se consideraban superiores. Y decir ellos que ellos conocían más a Dios. En Juan, él ya lo llama a estos los anticristos. Veamos algunas creencias que los gnósticos tenían acerca de Jesús. Jesús solo tenía apariencia de hombre, pero realmente era Dios, decía él, pero realmente era Dios. Es decir, que no creían que Jesús vino en carne. Juan lo llama también a ellos en sus cartas anticristos. Decían que Jesús y el Mesías eran dos distintos y que Jesús solo fue Dios hasta el momento de su bautismo y que luego, cuando se convirtió, cuando fue crucificado, dejó de ser Dios porque ellos creían que si era Dios, ¿verdad? Ah, digamos que un espíritu no puede, hermano, ser mortal, no se podía crucificar. Decían que la materia era esencialmente mala. Dios es bueno, decían él, por lo tanto no podía tocar la materia, no podía humanizarse y mucho menos morir. Eran los pensamientos de estos gnósticos. Desde el primer siglo comenzaron las divisiones internas dentro de la iglesia con ideas, con pensamientos, ideologías de cómo habría de practicarse la fe. Este fue un movimiento de ideas judías e ideas griegas. En otras palabras, comenzaron los debates internos con ese choque de cultura o ideología. Pues esto era obvio, pues no habían doctrinas establecidas ni textos escritos, no habían nada escrito, la información solo, hermanos, era oral, hablada por los apóstoles y algunas cartas que ya comenzaban a circular en las diferentes congregaciones. Y así surgieron pues debates sobre Jesús, si era humano, si era divino, sobre la cena del Señor, si habría de celebrarse o no, cuándo habría de celebrarse y cómo habría de celebrarse. Este movimiento se le conoce como el movimiento gnóstico. Gnosis en griego es conocimiento. Este era un movimiento con ideas raras y extrañas. Ellos se creían tener más conocimiento y capacidad de interpretación que los demás o las demás comunidades de cristianos. Entre estos gnósticos tenemos uno conocido como Basílides. Basílides del año 117-138 después de Cristo. Este negó que Cristo sufriera en la cruz. Dios no puede sufrir, dijo él. Jesús sufrió, pero no Cristo. Alguien con características divinas no puede experimentar lo material. Simón de Sirene fue quien se crucificó y no Jesús. Quería quitar a la divinidad de Jesús aplicada, la divinidad de Jesús. Aplicaba la escritura, pero también sus propios comentarios. Estos eran gente bien educada y la gente pues los respetaba. Tenían, hermanos, también influencia. Valentín, este gnóstico del año 130 al año 165 después de Cristo, figura prominente dentro de los gnósticos, líderes de Roma, mezclaba ideas cristianas con especulaciones griegas y orientales, bien adecto a los misterios orientales o ideas filosóficas de los griegos. Escribe su propio evangelio de verdad. Mira, interesante, ¿no? No estaba satisfecho con los evangelios originales. Para Valentín, habían dos dioses, el Dios que favorecía a los judíos del Antiguo Testamento, el cual era un Dios cruel y era un Dios vengativo, era un Dios malo, y un Dios bueno revelado en Jesucristo. Otro de sus seguidores, ¿verdad? De estos gnósticos era Marcio, 140 años, 165 después de Cristo, líder de Roma. Dio muchos dolores de cabeza a la iglesia de Roma, hermanos. Hombre benévolo, vendió sus propiedades y lo dio a la iglesia. Al igual que Valentín creía en el dualismo, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, ¿verdad? Uno creador, destructor, vengativo y uno amoroso, revelado por medio de Jesús, según Marcio.
Otro, Montano, otro gnóstico, 156 a 172 después de Cristo. Nacido probablemente en Ardabao, Villa Frigia, en el territorio actual de Turquía, en la primera mitad del siglo segundo. Montano era, antes de convertirse al cristianismo, un sacerdote de la diosa Cíbeles, cuyo culto implicaba crueles ceremonias, como la autocastración de sus sacerdotes. Luego tenemos otro gnóstico conocido como Arrio. Este Arrio del año 250 al año 335 después de Cristo, su doctrina era que Jesucristo era inferior al Padre, era superior a demás hombres y aún a los ángeles. Jesús era muy especial, pero no igual al Padre. Tenía poder, pero no con el poder del Padre. Por lo tanto, no podía decidir la misma gloria, perdón, recibir la misma gloria del Padre. La carta a los Colosenses, la carta de Pablo, Judas y las demás cartas de Juan fueron escritas para corregir estas ideas gnósticas. Otro de los desafíos, hermanos, también que la iglesia enfrentó fue la influencia de los documentos no canónicos, es decir, los no inspirados, conocidos también como los libros que encontramos o conocidos como los libros, hermanos, desconocidos, ¿verdad? Como los libros oscuros o los no canónicos. Eran documentos, hermanos, no autoritativos. Estaban circulando documentos espurios, falsos, ilegítimos, que no son auténticos. Estos eran documentos del primer siglo al tercer siglo. Por ejemplo, dentro de estos libros no inspirados, no canónicos, no autoritativos, tenemos los evangelios narrativos, como el Evangelio de Pedro. Tenemos el Evangelio de Pedro del año 70 al año 50 después de Cristo, que contienen narraciones que se asemejan al Evangelio según San Marcos y según Juan. El gnosticismo está entrando, ¿verdad? Está entrando. Cristo no experimentó la muerte. Son parte del contenido que tiene el Evangelio de Pedro. Luego, el Evangelio secreto de Marcos, al año 100, año 70, año 150 después de Cristo, citado mucho por Clemente de Alejandría. Luego tenemos el Evangelio de los Hebreos, año 70, año 150 después de Cristo, no autoritativo, no canónico, no inspirado. Los Evangelios de la infancia de Jesús, el Evangelio de la infancia de Santiago, el Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio de la infancia versión árabe y latina, el Evangelio de María. Todos estos eran conocidos como, ¿verdad?, los evangelios narrativos no inspirados. Pero habían otros libros, ¿verdad? Como los evangelios de los dichos, así, ¿verdad? Como lo que dijo Julano de tal, ¿verdad? Son diálogos, son especulaciones, hipótesis, dichos relacionados con la sabiduría judía. Surgieron cuando el gnosticismo tenía mucha influencia. Podemos llamar entonces a este periodo la época de la especulación. Dentro de estos dichos tenemos los dichos de Tomás, el Evangelio de María, que son narraciones de revelaciones de Jesús a María Magdalena. Pero ¿por qué a María y por qué no a los apóstoles? Otra especulación. El libro secreto de Santiago, conocido como el Apócrifo de Santiago, el libro secreto de Juan, los diálogos del Salvador, la epístola apostolorum o de los apóstoles, año 150 después de Cristo. Y luego también otro conocido como el libro de los Hechos, ¿verdad? Los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo, no solamente los Hechos de los Apóstoles, el libro que nosotros conocemos, sino que habían otros libros conocidos como los Hechos de Pedro, los Hechos de Pablo, que se asocia mucho a la carta de los Corintios. Habla de que Pablo fue decapitado en Roma, habla de la veneración a una mujer llamada Tecla, y Pablo mismo la venera. Y luego tenemos también los Hechos de Tomás. 4 libros, ¿verdad? No, 3 libros conocidos como el libro de los Hechos, también no canónicos,
no inspirados. Y luego tenemos algunas epístolas también, no inspiradas, no canónicas, como la que es la epístola bueno, la epístola también de Bernabé. Aquí estoy equivocado yo, hermanos. Aquí, la epístola de Bernabé, también otra de las epístolas, ¿verdad? No inspiradas. Voy a arreglar aquí. El Didaqué, la epístola de Bernabé, la carta de Diogneto, según parece, habla de un pagano que se convirtió. Todas estas son las epístolas que realmente que no eran inspiradas, ¿verdad? No eran inspiradas, no eran canónicas, pero que andaban circulando y que tenían realmente que enfrentarlas la iglesia para establecer verdaderamente una lista que sí fuera de libros que sí fueran inspirados y que fueran aceptados también por la iglesia. Entonces, todos estos escritos, hermanos, fueron parte, ¿verdad?, de los desafíos que tuvo que enfrentar a la iglesia, la influencia de todos estos documentos no canónicos, porque aunque, aunque no tuvieran, digamos, una autoridad completa en la iglesia y aunque no se leían completamente y aunque no se estudiaban completamente, pero andaban por allí. Algunos estaban pensando, creyendo, este libro es verdadero, este libro es auténtico, este libro hay que leerlo, este libro hay que estudiarlo, lo que dice este libro es verdad, o este fue escrito por Jesús, o este fue escrito por los apóstoles, tiene validez, tiene autoridad en la iglesia. Entonces, la influencia de estos documentos causó mucho daño también a la iglesia y fue otro de los desafíos, hermanos, que tuvo que enfrentar a la iglesia en los primeros siglos. Así hemos terminado entonces, hermanos, esta lección número 3, hablando acerca de las filosofías en los tiempos de Jesús, la filosofía en los tiempos de la iglesia, y también hemos hablado acerca no solamente de las filosofías, sino que también hemos hablado acerca de todos aquellos filósofos y hemos hablado también de todos los desafíos que la iglesia tuvo que enfrentar. Y por último, pues, ¿verdad? Estos fueron uno de los desafíos o grandes desafíos de la iglesia en sus primeros siglos, a los cuales tuvieron que enfrentar para mantener la fe en la doctrina, hermanos, la fe en la doctrina de Jesús y la fe en la doctrina de los verdaderos apóstoles y de los escritos verdaderos de los apóstoles de Jesús, y no solamente de los apóstoles de Jesús y escritores inspirados, porque recordemos que no todos los escritores del Nuevo Testamento fueron apóstoles de Jesús. Hay escritores del Nuevo Testamento, de los que conforman los libros del Nuevo Testamento, que es la autoridad para la iglesia, pero que no fueron apóstoles, como Marcos, como Lucas, ¿verdad? Que no fueron apóstoles, pero que escribieron también para la iglesia. Fueron inspirados por Dios, escritores inspirados por Dios para edificar la iglesia, para enseñar a la iglesia. Así que, hermanos, ha sido un placer nuevamente. Esta es la tarea que tenemos aquí. Vamos a ver si la bajamos un poquito. Tenemos aquí la pequeña tarea de esta clase. Así es que espero que esta clase también, hermano, esta lección número 3 sea también para ustedes de mucho provecho, de mucha edificación, de mucha bendición. Y ustedes, hermanos, siempre yo les aconsejo, ustedes pueden leer más fuentes que tengan que ver, hermanos, con estos conocimientos o estos pequeños conocimientos que nosotros compartimos con ustedes. Así que, hermanos, gracias por su atención, gracias por dejarme a través de estos materiales, de esta plataforma, de estos medios, llegar a usted, hermano, y así pues poder desarrollar este programa de, del Instituto Bíblico en San Ignacio, siempre pues deseándoles a ustedes las mejores bendiciones, hermanos, para ustedes, para sus familias y también para sus congregaciones. Un placer, un privilegio haber estado con ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos miramos en la lección número 4, si Dios así lo permite.